Saludos. Mi nombre es Zulani Montes, estudiante de Concreto 2 por el sistema Saya Barino, del Politécnico Santiago Marino. La presente vamos a realizar el cálculo de momento 1 y el momento 2 aplicado en una viga ABCD, donde en A tenemos un apoyo, en C tenemos un apoyo. El extremo A se encuentra desplazado 18 milímetros y en el extremo D tenemos un desplazamiento de 12 milímetros. Queremos conocer cuánto es el valor de M1 y de M2 para que la viga llegue a la posición de la altura donde se encuentran los apoyos. Para ello, podemos aplicar el método de Castigliano, para lo cual necesitamos colocar unas fuerzas donde se realiza el desplazamiento, donde queremos conocer el valor de los momentos. Colocamos una fuerza F en el punto A y una fuerza que podemos llamar G en el punto D. Inicialmente vamos a calcular las reacciones de la viga. Para ello, decimos entonces que en el punto B vamos a tener una reacción vertical llamada B de Y y una reacción horizontal llamándola BX. Y en el punto C, como tenemos un rodillo, solamente vamos a tener la reacción C sub Y. Teniendo ya el diagrama de cuerpo libre de la viga, vamos entonces a calcular cuál es el valor de estas reacciones. Para lo cual, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Observando el dibujo, el diagrama de cuerpo libre de la viga, tenemos que el valor de B sub X va a ser igual a 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendríamos entonces la fuerza en el sentido Y, negativo porque va bajando, más B sub Y, más C sub Y, más la fuerza G en la dirección de Y. Esto va a ser igual a 0, del cual podríamos despejar alguna de las reacciones. En este caso tomamos despejamos la reacción B sub Y, quedándonos la siguiente ecuación. Por otra parte, podemos calcular el momento respecto al punto B en el sentido antihorario positivo, para lo cual, observando, tenemos el valor de M1, en este caso positivo, tendríamos la fuerza por la distancia, que es de 2.5, por el otro lado tenemos C sub Y por 2.5, menos la fuerza G por 5, menos el momento 2. Tomando en este caso la reacción despejando C sub Y, nos queda la siguiente ecuación, ¿verdad? El teorema de Castigliano plantea que un desplazamiento, que podemos llamar Y, va a ser igual a 1 sobre la rigidez de la viga por la integral del momento interno por la derivada parcial del momento respecto a la fuerza por el diferencial de X. En este caso, en el ejercicio nos plantea que el EI es una constante, dándole un valor de 2.5 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado. Necesitaríamos entonces calcular el momento, la derivada del momento respecto a la fuerza y la integral de ello. Para esto entonces, la viga que teníamos inicialmente la vamos a dividir en tramos. Consideramos el tramo 1, de 0 a 2.5. Tenemos acá 0 con X entre 0 y 2.5 metros. Para el cual, haciendo el corte a una distancia X de la viga, tenemos la sumatoria de momentos en el punto del corte en sentido antihorario positivo. Tendríamos entonces el momento 1 más la fuerza por la distancia X más el momento interno de la viga.
Despejando momento, nos quedaría entonces de esta forma. Tenemos una ecuación 1. Ahora, si observamos la viga, vamos a hacer otro corte en una distancia entre 2.5 y 5 metros de la longitud total de la viga, que lo tenemos acá. Esto va a ser entonces para 2.5 metros, X entre 5 metros. De igual manera, en el punto donde realizamos el corte, tenemos las fuerzas internas y el momento interno. A partir de aquí, calculamos el momento de este tramo de la viga, teniendo como resultado que va a ser M1 en positivo, la fuerza por la distancia X, menos la reacción en Y por la distancia, que sería X, menos 2.5 me da esta distancia, más el momento interno. Eso va a ser igual a 0. Despejando entonces el momento interno, nos queda esta ecuación, que la llamaríamos 2. Ahora tenemos el siguiente tramo de la viga, que sería entre 5 metros y 7.5 metros. Es decir, realizamos un corte interno en la viga aquí, donde lo podemos observar. Acá tenemos el tramo 3 y tenemos acá justamente donde realizamos el corte a una distancia X de la viga. Esto sería entonces para X entre 5 y 7.5 metros. Teniendo entonces el punto de corte y vamos a realizar el momento en este punto. Tendríamos M1 por la distancia, F por la distancia X, menos el momento que me produce la reacción en B, que sería B sub 10, por la distancia, que sería X menos 2.5, menos el momento que se produce en el punto C, que sería C sub 10, por la distancia de X menos 5 metros, más el momento interno. Despejando el momento interno, nos quedaría la siguiente ecuación, que podríamos llamarla 3. Ya entonces se realizó el estudio de los momentos internos de toda la viga divididas por tramos, teniendo estas 3 ecuaciones. El teorema de Castigliano, entonces, nos indica que el desplazamiento va a ser igual a 1 sobre la rigidez de la estructura por la integral del momento interno por la derivada parcial del momento interno con respecto a la fuerza por el diferencial de X. Considerando entonces el extremo A de la viga, donde la fuerza es F, y tenemos un desplazamiento de 18 milímetros o 0.018 metros, como lo indicamos acá en la fórmula, sustituyendo el valor de la rigidez, que es 2.5 por 10 a la 6 newton por metro, y resolviendo la ecuación de Castigliano para cada uno de los tramos, nos queda entonces una integral, ¿verdad?, que es bastante larga, ¿verdad?, pero que al final nos da como resultado lo que tenemos indicado acá. Esta sería entonces la ecuación que tenemos como resultado, y simplificando un poco los números, nos quedaría entonces finalmente esta ecuación. Esta es para el extremo A, donde está aplicada la fuerza F, ¿verdad? Ahora tenemos el otro extremo de la viga, en el punto D, donde se aplica la fuerza G, con un desplazamiento de 12 milímetros. Realizamos la misma operación, pero en este caso tendremos entonces 0.012, 2.5, y al resolver toda esta integral nos queda este valor, obteniendo entonces acá otra ecuación, que sería nuestra ecuación 2. Con la ecuación 1 y la ecuación 2, que podemos expresarla acá, vamos a realizar ahora
un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos 7.200, 720.000, 25M1 más 125M2. Tenemos entonces un sistema de ecuación de dos incógnitas, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Okay. Ahora tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, para la cual vamos a conseguir el valor de esas incógnitas. Podríamos entonces a la primera ecuación la podemos multiplicar por menos 25 y la segunda ecuación la multiplicamos por 125. Esto nos quedaría entonces que 1.080.000 por menos 25 nos daría 27 por 10 a la 6 negativo. Y sería 125 por menos 25, tenemos 3.125 M1 menos 625 M2. La ecuación 2 multiplicándola por 125 nos quedaría entonces 90 por 10 a la 6 va a ser igual a 3.125 M1 más 15.625 M2. Al sumar esto, nos queda entonces 63 por 10 a la 6 va a ser igual, esto nos daría 0, y esto nos daría entonces 15.000. M2. Al despejar M2, nos queda 63 por 10 a la 6 sobre 15.000. Entonces aquí el valor de M2, dividiendo esto, nos daría 4.200 newton por metro. Tenemos el valor de M2, sustituimos en una de las dos ecuaciones para obtener el valor de M1. En este caso consideramos la primera ecuación. Tenemos entonces que 1.080.000 va a ser igual a 125 M1 más 25 M2. Pero como sabemos el valor de M2, lo sustituimos y lo multiplicamos entonces por 4.200 newton por metro. Al resolver, queda entonces 1.080.000. Esto lo pasamos para acá restando y al multiplicar esto nos da 975.000. Mentira. Al pasar 25 por 4.200 al otro lado nos daría negativo, y esto nos da 25 por 4.200, da 105.000, y esto va a ser igual a 125 M1. Resolviendo acá nos daría 80, nos da 975.000 sobre 125 nos daría el valor de M1. Esto nos da entonces, entre 125, nos da 7.800 newton por metro. Entonces, acá tenemos los dos valores que andamos buscando de M1 y M2, de M1 7.800 y M2 4.200, que son los momentos
entonces, ¿qué se aplicarían en los extremos de la viga para alcanzar estos desplazamientos? Muchas gracias.